conocer un poco más y tener más conocimiento sobre ti, Señor, y poder hablar con otros mucho mejor, Padre. Muchas gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, voy a... David, habilítame para compartir la pantalla. Listo. Ok, vamos a ver. Perfecto, ahí se ve la pantalla. Perfecto, sí, muy bien. Sí, bueno, buenas noches, señores, a todos. Hoy con un nuevo estudio. La lección 5, le traemos la lección 5 del estudio que estudiamos los martes en la iglesia, como saben, Respuesta Bíblica, volumen 2, del pastor Waldo Castillo. En esta ocasión le traemos ¿qué significa la palabra fe? ¿Qué significa la palabra fe? Entonces detengo el video, como siempre, para que estén pendientes. A la presentación. Entonces comenzamos. ¿Qué significa la palabra fe? En el estudio anterior dijimos que el arrepentimiento y la fe representan condiciones esenciales en nuestra vida de cristiano, ¿verdad? En la salvación. Hablamos ampliamente sobre el arrepentimiento, qué es, qué produce en el hombre y cómo nos ayuda el Espíritu Santo en este proceso. En esta oportunidad estaremos viendo qué es la fe para completar eso que estuvimos viendo. ¿Qué es la fe? La palabra fe proviene del término griego pisteu, que significa creer, confiar y seguridad. Eso significa el término griego pisteu, ¿verdad? De donde viene la palabra fe. Creer, confiar y seguridad. O sea que la palabra fe no es de uso exclusivo de la religión. De hecho, vemos que las personas creen, confían, tienen fe en muchas cosas. Pero cuando hablamos de la fe expresada en la Biblia, que es el objeto de nuestro estudio, el término se utiliza con dos sentidos principales. Esta palabra fe en la Biblia la encontramos con dos sentidos principales. En el primer sentido o en el primer uso, fe es sinónimo de confianza, ¿verdad? De creer, de confianza firme. Como dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe implica una confianza. Fe es dar como real algo que todavía esperamos. Es considerarlo tan real como si estuviéramos viviéndolo, como si estuviéramos viéndolo o palpándolo. Por fe agradamos a Dios y mostramos confianza en sus promesas, como dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios, dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es por fe que vivimos nuestras vidas de cristianos.
como dice Habacuc 2:4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y luego vamos a hablar un poquito de eso que menciona Habacuc. El justo por su fe vivirá. ¿Qué significa eso? Cuando Habacuc lo dijo en su libro. Entonces, el primer, ¿verdad? Uso, confianza, creer, confianza. En el segundo sentido, la palabra fe es sinónimo de doctrina, doctrina, o conjunto de verdades históricas y conceptuales que forman la fe cristiana, ¿verdad? Este es el caso de Judas, versículo 3. Recordemos que la carta de Judas solamente tiene un capítulo. Judas, versículo 3 dice: amado, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándoles que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, por la fe que ha sido dada dada a los santos, ¿verdad? En este pasaje significa doctrina, y vemos que Judas, el hermano del apóstol Santiago, y por ende hermano de Jesucristo, ¿verdad? Como se identifica hermano del apóstol Santiago, se disponía a escribir a estos cristianos con la finalidad de motivarlos a proteger. En su palabra dice, contender ardientemente por la fe. Es decir, el conjunto de doctrinas impartidas a los primeros creyentes por los apóstoles del Señor Jesucristo. La palabra contender que se encuentra en esta carta, en el original griego, significa luchar por una cosa, defender de forma apasionada y decisiva. La razón por la cual debían luchar por la fe estos creyentes era porque habían personas que pretendían corromper las verdades enseñadas por Cristo y establecidas por los apóstoles. Los primeros cristianos se vieron ante la necesidad de defender su fe, sus convicciones, su doctrina en este caso, ¿verdad? En medio del fuego intenso de la persecución y amenaza de los líderes religiosos opositores y de las autoridades imperiales. Entonces hemos visto dos sentidos por los que se utiliza la palabra fe en la Biblia. El primero, dijimos que es creer o confiar, confianza. Y el segundo, las doctrinas enseñadas por Cristo y los apóstoles. Ahora, cuando esa fe, esa confianza, la ponemos en Jesucristo y su obra redentora, la llamamos fe salvadora. ¿Y qué es la fe salvadora? La fe salvadora es la confianza depositada por el hombre en las promesas de perdón y salvación halladas en la persona de Jesucristo. O sea, la fe salvadora implica la aceptación de Cristo, de su obra redentora y de su sacrificio expiatorio como el único medio de salvación. Importante, repito, la fe salvadora implica la aceptación de Cristo, de su obra redentora y de su sacrificio expiatorio como el único medio de salvación. La fe es el instrumento que Dios, en su soberanía, determinó usar como puerta de entrada para atraer a los hombres a una relación salvadora con Él. No obstante, debemos insistir en que aún la misma fe que conduce a la salvación es una que llega al corazón del hombre por una medida de impartición de gracia celestial. Por la gracia de Dios nos llega
nos llega esto, ¿verdad? La fe salvadora es despertada por Dios en el corazón del hombre cuando éste escucha su palabra. La parte que le corresponde al hombre es actuar basado en esa fe, confesar sus pecados y aceptar el don de la salvación de Dios. Esa es la parte que le corresponde al hombre. Actuar basado en esa fe, confesar sus pecados y aceptar el don de la salvación de Dios. Juan Wesley afirmó lo siguiente: la verdadera y viva fe que poseen todos aquellos que han nacido de Dios no es solamente un asentamiento, un entendimiento, no un acto de entendimiento, perdón, sino una disposición que Dios produce en el corazón del hombre, una confianza segura en Dios de que por los méritos de Cristo sus pecados son perdonados y que está reconciliado al favor de Dios. Como dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, la fe es la actitud de confianza obediente y segura en Dios y en su fidelidad que caracteriza a todos los verdaderos hijos de Dios. Es lo que nos da vida espiritual esta fe, ¿verdad? Ahora, señores, ¿por qué necesitan fe los cristianos? ¿Por qué necesitamos la fe? La fe en Dios es parte fundamental de la vida cristiana. El autor de Hebreos lo resume de la siguiente manera: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Perdón. Hebreos 11:6. Creer lo que Dios es, lo que dice y lo que hace es la llave para una vida victoriosa en el reino de Dios. El autor identifica varias razones por las cuales los creyentes necesitan fe. Vamos a ver 6 razones básicas por las cuales los creyentes necesitan fe. En el manual el autor habla de 7. Habían 2 muy parecidas, yo la fundí en una. Entonces vamos a ver 6 razones básicas por las cuales los creyentes necesitan fe. Primero, porque las escrituras afirman que el justo vivirá por la fe. La primera, porque las escrituras afirman que el justo vivirá por fe. Primera razón. Dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Dice Romanos 1:17. Cuando Pablo aquí cita, dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esta cita viene de Habacuc 2:4. Y permítanme decirle cómo Dios le da esta palabra al profeta Habacuc para que veas el alcance de estas palabras. Habacuc en su libro le hace un reclamo a Dios por tanta maldad que hay entre las personas, tanta destrucción y violencia entre las personas de su país.
cómo el impío asedia al justo y así se tuerce la justicia. Este es el reclamo que le hace Habacuc al Señor. En el libro de Habacuc es una especie de interdiálogo al principio entre él y Dios. Entonces Dios le dice al profeta que utilizaría a los caldeos, o sea, a los babilonios, para castigar a Judá, a su pueblo. Por lo cual Habacuc le dice a Dios, oye, ahora sí estoy confundido. ¿Cómo vas a utilizar a esos bárbaros? En otras palabras, los babilonios son peores que el pueblo de Judá. O sea, aún lo que está haciendo Judá, ¿verdad? Que está mal, que está malísimo. Señor, ¿cómo tú puedes utilizar a un pueblo como los babilonios para corregir al pueblo de Judá? Entonces aquí es cuando Dios le dice, oye, Habacuc, esto ya lo he determinado. Ocurrirá así. No obstante, el justo por su fe vivirá. En estas condiciones fue que le dijo el Señor a Habacuc, oye, ya lo determiné y ocurrirá así. Ahora, a pesar de todo eso, el justo por su fe vivirá. En otras palabras, el justo cree, tiene fe y porque cree es firme a los estatutos de Dios. El justo cree y porque cree vive una vida diferente, fiel a Dios, aunque a veces no entiende los propósitos de Dios. Eso era lo que quería decirle el Señor a Habacuc con esto que él iba a hacer. El justo por su fe vivirá. Oye, aunque no lo entienda, el justo cree en mí, y porque cree en mí, tiene fe en mí, pone su confianza en mí, aunque no entienda mi propósito, él va a seguir creyendo, él vivirá por fe. Eso es lo que quiere decir esta palabra cuando le dice. Le invito a que lean ese libro del profeta Habacuc. Es corto y es tremendo libro, tremendas enseñanzas que hay. Vamos a ver una segunda razón por la cual los creyentes necesitamos fe para vencer al mundo y sus deseos. Dice primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. O sea, nuestra fe nos guarda de todo aquello de este mundo que nos aparta o quiere quitar nuestra vista a Dios. Una tercera razón para obedecer a Dios, Dice Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Todos conocemos la historia de Abraham, un hombre de buena posición económica. Cómo Dios le pidió que dejara su tierra y su parentela y que se fuera a una tierra que Dios le mostraría. O sea, Dios a Abraham ni siquiera le dijo, mira, tú vas a ir a aquel país, a aquella tierra. No, yo te voy a mostrar, sal y yo te mostraré en el camino. Pero eso no es todo. Dios le dice a Abraham que su descendencia sería como las estrellas de los cielos. A un hombre viejo, sin hijo y con una esposa también mayor. Sin embargo, Abraham le creyó y le obedeció a Dios sin importar lo que su razonamiento le dijera. Eso es fe en Dios. Eso es obedecer a Dios
Por eso necesitamos fe para obedecer a Dios. Otra razón, la cuarta, para ser salvos, dice Romanos 5:1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De esto hemos hablado mucho. Y de hecho, la próxima clase vamos a hablar de esta justificación por la fe. Una quinta razón, porque la fe me guarda de los engaños del diablo. Efesios 6:16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Mientras estemos en este mundo, Satanás usará su estrategia para tentarnos a pecar, cegar nuestras mentes, disfrazarse con traje de luz o justicia. La fe nos ayudará a resistir estos engaños. Una sexta razón por la cual tenemos que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. De eso ya hemos hablado mucho. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si nos acercamos a Dios, tenemos que tener, ¿verdad? Creer que existe y que está con nosotros. Ahora, señores, ¿cómo consigo tener fe? Vimos las razones por las cuales debemos tener fe. Ahora, ¿cómo consigo tener fe? ¿Hay alguna forma? Bueno, la Biblia dice que la fe se obtiene de varias maneras. Y vamos a ver algunas maneras. En la Biblia encontramos que en Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, la primera forma de conseguir la fe es escuchando la palabra de Dios. Y en este escuchar incluimos leerla, ¿verdad? Antes no es como ahora en esos tiempos en que cada uno puede tener una o varias Biblias. Tenemos esa facilidad. Antes no era así, ¿verdad? Por eso, el escuchar la palabra de Dios incluye también leerla. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es claro, ¿verdad? Oír la palabra de Dios. Y es que, señores, al exponernos constantemente a la influencia de la enseñanza sana y de la predicación de las Escrituras, nuestro corazón se llena de confianza y obediencia a Dios. Todo medio a través del cual yo pueda recibir la palabra de Dios, sean testimonios, mensajes, charlas, lectura de la Biblia, audio, videos, ayuda a que mi fe crezca, se desarrolle y se fortalezca, siempre y cuando el mensaje contenido responda a la sana doctrina de Cristo. Mientras más escucho y obedezco la palabra de Dios, más se robustece mi fe. La palabra de Dios es alimento para nuestra fe. La palabra de Dios es alimento para nuestra fe. Otra forma de obtener la fe es como un regalo de la gracia de Dios, un regalo de la gracia de Dios. Dice Efesios 2:8.
porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Cuando hablamos de la gracia de Dios, nos referimos al favor, ¿verdad? A la bendición que nos otorga Dios sin nosotros merecerlo. Eso es la gracia de Dios, ¿verdad? El favor, la bendición que nos otorga sin nosotros merecerlo. Que de hecho hay una diferencia entre misericordia y gracia. El Señor la aplica a las dos, pero misericordia es cuando se retiene un castigo que nos merecemos, y gracia es cuando obtenemos un favor, una bendición que no nos merecemos. Entonces, esta fe no viene, la fe, ¿verdad?, como un regalo de Dios, no viene como resultado de un esfuerzo intelectual, del aprendizaje de claves emocionales, ni del libre ejercicio de la voluntad. Más bien viene como resultado de la operación de la gracia del Espíritu Santo, que busca capacitar al hombre para tener fe en el Salvador. Dios nos ha dado la gracia, el regalo de tener fe o de creer, ¿verdad?, en Él. Una tercera forma, como un don especial de Dios o don de poder, un don de Dios. Hay personas a las que el Espíritu Santo les da una medida de fe mayor que a otros. El don de fe capacita de manera sobrenatural a algunos creyentes para hacer y creer cosas que, por lo regular, otros no se atreverían a creer o hacer. Algunos le llaman la fe ciega o la fe que mueve montañas. La fe que mueve montañas. Recordemos a Noé, Abraham, Moisés, José, que fueron hombres extraordinarios que demostraron tener una fe grandiosa. Otra forma es orando a Dios por ella. Los discípulos solicitaron a Jesús que le aumentara la pequeña medida de fe que había en sus corazones. Eso lo vemos en Lucas 17:5. Le piden a Jesús que aumente su fe. En otro pasaje vemos que Jesús rogó por la fe de Pedro antes de ser tentado para que no le faltara la fe a Pedro. Ya los discípulos tenían una medida de fe como consecuencia directa de haberse mantenido escuchando las palabras del Señor Jesucristo. Sin embargo, ellos pidieron por más fe. Nosotros también debemos anhelar más fe cada día. Señores, termino este estudio con las palabras del versículo clave de la Biblia, Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, que pone su confianza en Cristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. El pasaje clave de la Biblia, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ahí vemos la fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. El llamado de hoy, señores, es a depositar nuestra fe en Jesucristo, en la persona que te ha reconciliado con Dios, como hemos visto a través de los estudios que hemos hecho, en el Salvador, en el que te ofrece vida eterna. Recuerda que si no has aprovechado la fe salvadora,
si no has dado tu paso de fe, hoy es el momento oportuno. Hoy es el día de salvación. Hoy es el momento oportuno. Hoy es el día de salvación. Con esto, señores, concluimos el estudio sobre la fe. En el próximo estudio estaremos hablando sobre la justificación por la fe. Vamos a ver qué es eso. ¿Con qué se come eso? La justificación por la fe. Vamos a estar viendo la próxima semana, en el próximo estudio. Así que, David. Amén, muy bien, muy buen tema, y que nos mantienen esa expectativa, esperando entonces a la siguiente semana. Vamos a pasar, hermanos, al momento de la evaluación, a ver cómo estamos. Antes quiero saludar a Elvis, que está aquí conectado con nosotros. Sabemos que estaba fuera de combate. Gloria a Dios por el Señor, que alabado sea el Señor. Alabamos al Señor, que tiene algo con nosotros ya hoy aquí, al igual que Rubén. También por aquí está Lucy, que no se nos queda ningún martes. Y hoy tenemos también a Tracy, que es una hermana muy querida de la Iglesia de Sánchez La Fe. Gracias por estar con nosotros hoy, al igual que todos los demás que ya están regularmente con nosotros. Amén. Sí, gracias. Carmen Lilian, Lisandri, gracias por estar aquí también. Bien, este es el examencito de hoy. Con el permiso de Plinio, voy a quitar su pantalla y vamos a poner entonces el examen. Vamos a ver si entendimos el tema de hoy. Adelante, Plinio. Sí, dice la primera pregunta. Cuando en la Biblia se habla de fe, se utiliza en dos sentidos, como vimos. El primero, creer o confiar, ¿verdad? Confianza. Y el segundo, en doctrina. Usted va a elegir si eso es verdadero o falso, ¿sí o no? Perdón. Sin querer, David le... Ok. La segunda pregunta. Cuando hablamos de la fe salvadora, nos referimos a la confianza depositada en Jesucristo, en su obra redentora y su sacrificio expiatorio como el único medio de salvación. Usted va a responder sí o no. Tercera pregunta. Seleccione 6 razones por las cuales los cristianos necesitamos tener fe cada día. Necesitamos tener cada día más fe. La A dice, porque el justo vivirá por la fe. La B dice, para aparentarse el cristiano. La C, para ayudarle a Dios a vencer a Satanás. La D, para vencer al mundo y sus deseos. E, para poder obedecer a Dios. F, para ser salvos. G, porque la fe nos guarda de los engaños del diablo. Y H, porque sin fe es imposible agradar a Dios. De esas 8 opciones, usted va a elegir 6. Y la cuarta y última pregunta, seleccione 2 cosas que podemos hacer para conseguir tener más fe. Dice la primera, escuchando todo tipo de música. La B, escuchando o leyendo la palabra de Dios. La C, ahí, oye, David, se fue un A en la tercera, perdón, eso es C. Viendo películas, ¿verdad? Cualquier tipo de película. Ese le correspondía a la C. Y la D, orando a Dios por ella. Como también, Plinio, hay otro error en esa pregunta, y era para seleccionar 2, pero no se configuró así. Nada más le va la oportunidad de seleccionar a una, pero hay 2 verdaderas entre esas 4. Sí. Ahí tuvimos un error con la selección, con la pregunta, ¿verdad? Con la respuesta, mejor dicho. Que le pusimos las letras mal. A, B, dice. Entre ellas hay 2, ¿verdad? Que son verdaderas y 2 que son falsas. Ahí, bueno, ahí tuvimos un error en esa última. Así que, señores, voten.
Yo no oigo. Han votado 17 de 24, o sea, el 70%. Unos segundos le damos para ver si alguien más se anima. Vamos a llegar por lo menos un 80. Sí. Ya han votado un 77%. No, un 73, perdón, por ciento. A ver si alguien más se anima ahí para completar. Bueno, Plinio, parece que nos quedamos ahí. Ah, no, se animó alguien más. Sí, alguien más se animó, 18 ahora. Ya votaron 18, David. Ya ahí pude, si quiere, detenerlo. Bueno, Ok, ahí se quedan, David, los resultados ya están compartidos. sí, ahí sí. Ah, perfecto. Entonces la primera pregunta era verdadera, ¿verdad? Cuando en la Biblia se habla de fe, se utiliza en dos sentidos. El primero es creer o confiar, ¿verdad? Confianza. Y el segundo, en la doctrina que enseñó Cristo, que enseñaron los apóstoles, en esos dos sentidos. Más se utiliza, ¿verdad? En el sentido de creer, de confiar en Dios, ¿verdad? En Cristo. Y el segundo, en las doctrinas. Eso, o sea, que era así. La primera pregunta. La segunda, cuando hablamos de la fe salvadora, nos referimos a la confianza depositada en Jesucristo, en su obra redentora y su sacrificio expiatorio como el único medio de salvación. Todo el mundo, eso fue un 100%, que contestó que sí, y así es, ¿verdad? La fe salvadora, cuando depositamos nuestra confianza, nuestra fe en Jesucristo, ¿verdad? Y la obra redentora que hizo. La tercera pregunta, habían dos que eran incorrectas. Habían dos que eran incorrectas. Para aparentarse al cristiano, esa nadie la eligió, muy bien. Y la otra que no era correcta, para ayudarle a Dios a vencer a Satanás. Algunos contestaron esa, seleccionaron esa. Señores, nosotros Dios no necesita nuestra ayuda. O sea, Dios lo que necesita es nuestra obediencia. Nuestra obediencia es lo que Dios necesita. Él no necesita nuestra ayuda para vencer a Satanás, ¿verdad? Él ya lo venció y Él es todopoderoso para vencer. Lo que Dios demanda de nosotros es nuestra obediencia. Eso es lo que Dios necesita. Nosotros no vamos a ayudarlo a derrotar a Satanás, ¿verdad? Él por sí solo lo hace. Después todas, las otras, ¿verdad? Eligieron perfectamente. Y seleccione dos cosas que podemos hacer para conseguir tener más fe. Escuchando o leyendo la palabra de Dios y orando a Dios por ella. Perfecto. Todas escogieron las dos opciones que eran correctas. Perfecto. Bien, muy bien, hermanos. Realmente entendimos muy bien la clase de hoy. Gracias damos al Señor por eso. Y como decía Plinio, el próximo martes seguimos hablando la continuidad, por así decirle, de este tema. Hablando de esa fe que también nos lleva a la justificación de nuestro pecado delante del Señor. Les invitamos otra vez el martes a que estemos aquí para darnos cita y continuar aprendiendo. Pero tenemos unos minutos disponibles por si alguno tiene alguna duda, alguna inquietud o algún comentario con respecto al tema que ha sido tratado hoy. Este es el momento. David, el martes, además del tema, vamos a tener un sorteo. Oh. Lo que no voy a decir qué es, pero el martes vamos a tener un sorteo. Estamos esperando todavía los cultos presenciales para la oferta de la pizza, pero nos vamos con el sorteo entonces. Sí, vamos a tener para todo lo que
Para los asistentes. De este tiempo, sí, han seguido, ¿verdad? Y se conectan fielmente los martes. Para todos los asistentes vamos a tener un sorteo el próximo martes, Dios mediante. Qué bien, muy bien. Pastor, Adelante, hermano Frank. a mí siempre me gusta traer un puntito para como poner la sangre de la gente a correr. Santiago 2:16, pastor. ¿Usted lo tiene ahí que lo pueda leer? ¿O lo busco yo acá? Búsquelo usted porque la versión suya es diferente a la mía. Santiago 2:16. 19, por favor. 19. Acá lo tengo. Leemos en Santiago 2:19 lo siguiente. Vamos a ver si me ayudan mis ojos y la luz. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. ¿Cuál es su inquietud ahí? Los demonios lo creen. Yes. Ese creer de los demonios es el mismo creer nuestro. No, ahí estaríamos sacándolo de contexto. Porque ahí está hablando de creer, no del hecho de confiar. Por ejemplo, usted está en una parada de autobús, usted está esperando que el bus va a llegar porque usted sabe que esa es la parada y esa es la ruta. Pero es posible que haya gente al lado suyo que no vaya en ese bus y no le interesa estar ahí. Entonces, así mismo es. Ese creer que está hablando ahí, no está hablando de una, como alguien puso aquí, José, exacto, es una fe intelectual. No es una confianza, no una certeza, sino es simplemente creer que existe. Sí. Y eso lo vemos. Ahorita Pino hablaba que hay muchos tipos de fe, o que fe es una palabra muy genérica. Asimismo, tenemos mucha fe y creemos muchas cosas intelectualmente. Ahora, que confiemos en eso ya es diferente. David, lee de nuevo el pasaje, perdón. Oh, lo cerré aquí. Sí. La encontramos en el libro de Santiago, capítulo 2, verso 19. 19. Sí. Estoy buscando nuevamente. Que dice de la siguiente manera. Y saber que ahí estamos hablando, tiene como tema, tiene el título ahí, la fe y las obras. Sí. Por eso no podemos sacarlo de contexto. Yo lo tengo aquí, David. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demás creen y tiemblan. Los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? O sea, los demonios están conscientes de que Dios existe, ¿verdad? Y saben su poder y tiemblan. Ahora, la fe de nosotros es una fe de obediencia. Ellos no obedecen, ¿verdad? La fe de nosotros nos tiene que llevar a la obediencia a Dios, ¿verdad? Sí. Eso es lo que persigue. De hecho, el pasaje, claro, si se lee completo, podemos sacar la síntesis. Voy a leer solamente un poquito más atrás. En el 18 dice, sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. O sea, haciendo esa comparación de la fe y la obra, que es el central del pasaje. Entonces dice, pues bien, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Y el 20 dice, qué tonto eres. ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? O sea, ahí está hablando en esa comparación entre la fe y las obras. Y Santiago, hermano de Jesús, lo que quieran entender es que esas cosas van de la mano, que no podemos separarlas. Entonces, ahí también está el problema de los demonios. Es ellos, ok, creen, pero no obran. Sí, ellos reconocen, ¿verdad? Que Dios es uno, que existe y el poder que tiene. Pero no tienen confianza, ¿verdad? No ponen su confianza en Él, no le obedecen. Esa es la diferencia. Por eso es que
Calvino decía que había una fe salvadora y una fe demoníaca. Si usted hace mucho evangelismo personal en la calle, se va a dar cuenta de que una muletilla que usan la gente muchas veces para sacarle el cuerpo a aceptar que necesitan salvación, lo primero que le dicen, yo creo en Dios. Sí, ¿eh? Así mismo es. Todo el mundo, menos los ateos, creen en Dios. Todo el mundo dicen que creen, ¿verdad? Y como usted dice, una gran muletilla. Y no solamente en ese momento la vemos, sino como muchas veces también nos montaba una guagua pública, como yo le he dicho a veces en la iglesia, a las 8 de la mañana, y eso es una música de adoración muy linda. Usted se monta la misma guagua a las 6 de la tarde y viene con un dembow, un reggaetón y una cuestión ahí, el mismo chofer, la misma guagua. Lo vemos también en los estados de las redes sociales, de Facebook, de WhatsApp, que la gente en la mañana pone muchos estados. Hoy me levanté con la fe puesta en Dios, mi Dios me va a salvar, este va a ser un día entregado. Y mientras va transcurriendo el día, usted ve que terminan ya en una cerveza, en un fiestón, en una piscina, en una cosa. Y eso es, como usted dice, realmente una fe en vano, una fe sin fruto, una fe demoníaca. Por eso es que Santiago nos lleva y nos plantea, ¿verdad? Nos desafía, mejor dicho. ¿Tú crees que Cristo existe, que Dios existe? Pues demuéstralo, demuéstralo, ¿verdad? Si tú crees que Él existe, demuéstralo. O sea, obedécele. Con eso tú demuéstralo que tú crees en Él, obedécele. Exacto. Y esa demostración son las obras o nuestro comportamiento, nuestra forma de vivir, es la que da esa demostración de que realmente hemos creído y confiado en nuestro Dios. José, usted tiene la mano levantada. Sí, es respecto a eso que llamaron muletilla, de que casi todos creen en Dios. Yo la suelo utilizar para introducirle a ellos el evangelio, ya que como dicen creer en Dios, pues es como más fácil introducirse a ellos, aunque estén como ligados a, podría decirse, una falsa creencia, pero pienso que es mucho más fácil introducirle el evangelio a ellos que a un ateo que está totalmente negado. Así es. Y cuando hicimos el taller de evangelismo explosivo allá en la iglesia, vimos cuántas excusas y cuántas cosas presenta la gente a la hora de uno preguntarle algo tan sencillo como en cómo va su fe en Dios. Eso es muy interesante también. ¿Alguien más tiene alguna inquietud o alguna pregunta o algo no le quedó claro del estudio? David, Adelante, hermana Ana. yo no escuché bien que estaban terminando cuando entré, pero también pienso lo mismo, que los demonios creen en Dios y le temen, pero no obedecen, porque por eso sucede con esa gente que trabaja con brujería. Ellos le temen a Dios, pero entonces no obedecen, porque si ellos obedecieran, no hicieran eso, porque parte de eso tiene muchas cosas que es satánica. Entonces, así mismo, todo el mundo cree en Dios, pero entonces no lo demuestra. Es como que creen en Dios, pero que para ellos es un Dios falso. Sí es. Si no obedecen, esa confianza no es verdadera. Y algo bien curioso en ese tema, Ana, es que esa gente están rodeados de un montón de supuestos santos y son supuestas oraciones y ellos se introducen como si fuese un poder celestial, aunque todo el mundo sabe que no es así, pero son santos a lo que ellos le invocan. Oigan, qué contradicción tan grande. Y también ese pasaje de Santiago podemos entender que demonio no es solamente como lo vemos, como un ayudante de Satanás o un ángel del enemigo, sino podemos muy fácil aceptar de que en ese texto demonio es todo aquel que dice que sí y realmente está haciendo otra cosa. Así es. Para mí también, como lo que usted dijo también, eso tiene mucha aceptación, que mucha gente dice, sí, creo en Dios, soy de tal religión,
pero no obedecen, viven con el traguito o hablan más de una gente que otra cosa, entonces ellos no están obedeciendo a Dios. ¿De qué le vale que sean de tal religión cuando no obedecen? Así es. Por eso también es que es importantísimo lo que el hermano Plinio mencionó, que la fe no es solo, como dice Hebreo, la sustancia de las cosas que se espera, la demostración de lo que no se ve, sino que la fe también es el grupo de cosas que Jesús enseñó y que nosotros llamamos nuestra doctrina, porque es lo que vivimos. Así es. Sí, Exacto. Por eso vemos que hay dos, así había incluso la primera pregunta, hay dos definiciones o dos formas de la fe, se introduce el estudio. Así es. Bien, hermano, pues si no tenemos ninguna otra pregunta, les invito mañana a las 8 de la noche. Seguimos con nuestro culto de oración. Les recuerdo que mañana va a ser nuestro último culto miércoles. Desde la próxima semana, que vamos a estar en agosto, solamente nos vamos a limitar al estudio los martes y a las oraciones los viernes, tal cual como lo hacíamos en el templo. Y también recordemos que estamos en el templo el domingo a las 10 de la mañana, puntual. Y aquel que no pueda trasladarse al templo, bueno, pues lo puede ver a través de nuestro canal de Facebook, que por ahí lo retransmitimos. Así que Dios nos bendiga grandemente en esta noche. Gracias por estar aquí con nuestros corazones y nuestros oídos atentos a estos estudios. Y parte de la fe también tiene mucho que ver con la oración. No solamente les invito a que nos acompañen mañana en la oración, sino que también en nuestros hogares mantengámonos firmes en la oración, porque eso es lo que va a alimentar nuestra fe y nos va a ayudar a creer, a tener esa confianza de que realmente Cristo, nuestro Salvador, todo lo puede. Amén. Seamos bendecidos en esta hermosa noche. Salude a su hermano. Amén. Gracias, hermano Plinio. Para todos. Amén. Muchas bendiciones Amén. para Buenas todos. noches. Amén, amén. A todos.